también la parte económica, por supuesto. Estamos en comunicación con la vicejefa de Gabinete de Ministros, la licenciada Cecilia Todesca Bocco. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarla. Hola, buenas noches. Bueno, nosotros hablábamos recién de la cuestión sanitaria, obviamente, pero hay una ligazón totalmente directa con lo que pasa a nivel social. Quizás esta semana se ha planteado que en función de las restricciones se miraba al gobierno con la idea de que quizás empezaba a llegar algún tipo de programa de asistencia como el que se tuvo el año pasado. Estoy hablando del ATP para las empresas, del IFE, para vastos sectores de la sociedad. ¿Qué se está pensando con respecto a esto? No estamos pensando, sino que los programas que tenemos ya están activos. Primero me gustaría aclarar que la situación respecto a la circulación de las personas en este momento es completamente distinto al del año pasado, ¿sí? El año pasado llegamos a momentos en donde el 80% de la gente no podía circular y gran parte de las industrias y las empresas, los comercios estaban cerrados. Esa no es la situación en este momento. De todos modos, nosotros previendo que podíamos tener, no digo una segunda ola de este modo, porque las cosas nadie pudo anticiparlas de ese modo, pero que podíamos tener situaciones, picos, momentos en donde hiciera falta ayuda. En los dos casos, tanto en el caso de las empresas como en el caso de las familias, pusimos en marcha políticas que nos permitieran ir atendiendo, primero, el impacto que ya tuvimos por la pandemia, digamos, una economía que se contrae como se contrajo la economía argentina el año pasado, sufre con independencia de la segunda ola, entonces poder ir acompañando a las empresas que aún necesitaban algunos meses más. Y también tener esos canales abiertos por si tendríamos una segunda ola. Entonces, en el caso de las empresas está abierto el repro, que quizá para que los que nos escuchan, lo interesante es saber que se abre en general alrededor del 20 de cada mes y es en la página de AFIP, igual que la ATP, exactamente igual que la ATP. Las empresas se anotan por la página de AFIP y si pasan, digamos, algunos requisitos que son bastante sencillos, básicamente el Estado se hace cargo de pagar una parte de la nómina salarial. Eso es para las empresas, ¿no? Eso es para las empresas. Eso es para las empresas. En forma directa, esos fondos se depositan en el CBU de las trabajadoras y los trabajadores. Un detalle que quizá los que están escuchando también quieran saber es que obviamente el mes de abril, estamos cursando el mes de abril, entonces los primeros días de mayo se pagan los salarios del mes de abril. Como abril del año pasado ya estuvo totalmente afectado por la pandemia, obviamente para la facturación no vamos a comparar abril 2021 con 2020, porque a todos les daría, o a casi todos, aumento de la facturación, sino que lo vamos a comparar con 2019, y aquellas empresas que hayan tenido una caída de su facturación de más del 20% real van a percibir la asistencia. Bien, porque esa es la condición para poder recibirlo, ¿no? Se comparan la facturación de un mes con respecto al año anterior. Sí, una de las condiciones. Hay otras condiciones, igual pueden entrar en la página y verlas, son condiciones razonables y nosotros venimos atendiendo dependiendo, el repro lo empezamos en noviembre, pero para dar los datos de los últimos meses, estamos atendiendo entre 8.000 y 10.000 empresas por mes, y eso es alrededor de 300.000 trabajadores. Así que, digamos, no es que pusimos condiciones que nadie puede cumplir. Esto fue antes de la segunda ola, ¿sí? Así que a las empresas, a los empresarios, a las empresarias que nos están escuchando y que de algún modo sienten que estas nuevas medidas los afectaron o que todavía están con impacto del año pasado, tienen esa herramienta. Y en el caso de las personas, el año pasado era el IFE, y nosotros siempre dijimos que el IFE era un conjunto muy heterogéneo de personas. En ese momento no valía la pena ponerse a estudiar quién era quién y a quién se le podía ayudar de qué manera, sencillamente porque la gente no podía salir de su casa y había que salir rápidamente a ayudar a las familias en el ingreso. Pero desde que terminamos el IFE, desplegamos varias políticas. Aumentamos 50% la tarjeta alimentar, ampliamos la UH, sacamos la beca Progresar, la aumentamos de 10 meses a 12 meses, está abierta la inscripción hasta fines de abril, no es solo para secundario, para terciario y universitario, sino también para enfermería y también para capacitarte para el trabajo. Hemos obviamente aumentado el presupuesto de desarrollo social para que con los potenciar trabajo también podamos incorporar trabajadores y trabajadoras que no están pudiendo recuperar sus ingresos. Todo esto está en marcha, quiero decir, todo esto está en marcha, no es que... ¿sí?
En ese sentido, uno podría esperar, porque ha trascendido, digamos, lo hemos visto, que el gobierno busque, de alguna manera, generar una mayor cobertura al sector empresario en este contexto en particular. Es decir, esas condiciones ustedes estiman que lo que van a hacer es permitir un mayor ingreso del número de empresas para asistirlas, con el repro, por ejemplo. Yo creo que vamos a tener más empresas inscriptas, porque primero que hay algunas actividades, doy un ejemplo, bingo, que bueno, está cerrado, pero además hay otras actividades que no están cerradas, pero si vos tenés un bar y antes podías atender o atendías hasta las 2 de la mañana y ahora atendés hasta las 11 de la noche. Toda la parte de gastronomía, por ejemplo. Hay una parte de tu facturación que la vas a perder. Entonces, digamos, para eso está el repro, y la verdad que nosotros no es maquillaje, funciona. Estamos, como digo, atendiendo ya antes de la segunda hora de Hola unas 9.000 empresas, 300.000 trabajadores más o menos. Son unos 4.000 millones de pesos por mes que se invierten en eso, y a nosotros podemos ampliar el repro, es decir, tomar a las empresas que vengan de más, porque para eso está la herramienta. Buenas noches, Todeja, ¿cómo le va? Estefanía Pozola, saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hay un diagnóstico que repiten distintos funcionarios nacionales y quiero preguntarle específicamente por esto a usted, que tiene que ver con la inflación. Se sostiene que a partir de mayo va a empezar a bajar. ¿Por qué va a empezar a bajar y qué es lo que tienen previsto? Sobre todo mirando alimentos, que la verdad es que cada vez que se va al supermercado a comprar o lo que sea, la situación es crítica. Es verdad, nosotros, además del problema de inflación que la economía argentina venía experimentando, a fines del año pasado y principio de tuvimos 2 golpes adicionales. El primero fue cuando la brecha se amplió entre el dólar formal y los dólares informales. Eso generó una expectativa muy alta de inflación y eso no es puntual, no es que te pasa un día o te pasa 2, digamos, después la brecha se cerró, pero eso arrastró todos los precios. Y después tuvimos con algunos indicadores internacionales de recuperación de actividad, básicamente en China y en Brasil, en algún momento hacia fines del año pasado, un aumento bastante importante de los commodities, en particular de los alimentos, y eso a nosotros nos pegó. Y digamos, para que se entienda bien, sobre llovido mojado, y estamos ya hace unos 6 meses con niveles mensuales por arriba de lo que obviamente nos gustaría tener. Hacia adelante nosotros creemos que todas las medidas macroeconómicas de, digamos, lo que en general Guzmán denomina como tranquilizar la economía, desarrollar el mercado en pesos, que la brecha vaya bajando, tener un presupuesto ordenado, disminuir la tasa de devaluación, porque nosotros tenemos un objetivo hacia fin de año, del mismo modo que tenemos una inflación, tenemos uno de deslizamiento de tipo de cambio, entonces ya tenemos una parte de eso cumplido y entendemos, nuestras proyecciones son que lentamente va a ir bajando, pero entendemos perfectamente el enojo de la gente, nosotros también hacemos las compras y sabemos lo que pasa. No es un tema sencillo de resolver y eso se suma a la pandemia, porque digamos no es solamente que por ahí trabajás menos, sino que además cuando vas a hacer las compras las cosas cuestan más. Tenemos algunas otras medidas más específicas, pero la verdad es que todavía no están del todo anunciadas y me gustaría que eso lo hiciéramos en su momento y con los funcionarios a cargo. Pero tenemos la preocupación con relación a qué, a las medidas, con relación a más control a las empresas, con relación a cuestiones macroeconómicas. Sí. Bueno, obvio, a ir a todo y a mirar, porque si ustedes se acuerdan, nosotros lanzamos un conjunto de mesas que era para ir viendo dentro de cada sector dónde era que los precios, de dónde venía la aceleración. Sí. Porque la verdad es que en este caso no se puede decir que vengan de las paritarias, porque las paritarias están bastante ordenadas en torno al objetivo que hemos puesto. O sea, no es la puja distributiva lo que está generando aumento de los precios ahora, en principio, de lo que hemos visto hasta ahora y de los convenios colectivos de trabajo que se han cerrado hasta ahora, las paritarias están en torno a los valores que nosotros hemos puesto como objetivo. Las tarifas tampoco han tenido grandes aumentos y el tipo de cambio, es cierto, se venía devaluando un poquito más alto y ahora empieza a bajar. Entonces, digamos, las variables que están dentro del control macroeconómico, digamos, estamos tratando de alinearlas para que no sean un factor adicional a la aceleración. Y después, adentro de cada cadena hay mucho desorden, porque también lo que pasa en una economía de alta inflación como la Argentina es que hay desorden. Eso ustedes lo ven también y yo también como consumidora. Un mismo producto industrial homogéneo, lo pagas 100 pesos en un lugar, caminas 2 cuadras y vale 60. Exactamente el mismo producto. La verdad que la inflación es
en la Argentina históricamente ha sido, creo, el elemento que nos ha acompañado más tiempo. Los momentos sin inflación han sido excepciones, ¿no? Por más que uno tenga otro recuerdo, la verdad es que ese, me parece a mí, es el elemento a vencer. Ministra, no quiero dejar de preguntarle por lo que pasa con el Fondo Monetario, con el Club de París, con las posibles, condicionalidades que podría imponer el fondo a la Argentina, y que lo que vemos es que el gobierno de alguna manera está tratando de postergar, ¿no?, ese momento, es decir, que se cierre un nuevo acuerdo, que eso le genere al gobierno tener que cumplir con determinadas pautas que muchas veces tienen que ver con la ejecución del gasto. ¿Cómo están pensando eso? ¿Cuándo podría cerrarse el acuerdo con el Fondo Monetario? Yo no puedo anticipar una fecha, la negociación está encabezada del ministro Guzmán. Pero hemos dicho lo mismo desde el inicio. Nosotros no tenemos una fecha dada, tenemos un objetivo que nos puso el presidente de la República y el jefe de gabinete, que es firmar un acuerdo que le permita a la Argentina recuperarse para pagar sus deudas. Recuperarse para pagar sus deudas. Son deudas muy grandes, son deudas en dólares y la economía argentina viene de un golpazo enorme antes de la pandemia y después de la pandemia ni hablar. Así que para nosotros los objetivos son bien claros. ¿Que hay cosas donde uno puede hacer más eficiente el gasto? Por supuesto que sí. Eso no quiere decir que nosotros vamos a entrar en ningún tipo de ajuste, porque sería absolutamente lo contrario de lo que hay que hacer en una situación como la que estamos. Sí. Pero de hecho nuestro presupuesto 2021 no es un presupuesto de ajuste. El gasto en términos reales del presupuesto 2021 va a crecer al 8% en términos reales. Y tenemos mucho puesto en términos de la inversión pública y también del paquete social, porque obviamente vemos lo mismo que ustedes me describían hace un rato, no es que nosotros estamos viendo otra película. Así que nuestros objetivos son esos. Y los plazos, bueno, esto es una negociación, ¿no? Entonces, y se van discutiendo con los temas y se verá cuál es el momento en el cual arribamos a algo que a ambas partes nos parezca digno de ser firmado. Perfecto, clarísimo, como siempre. Licenciada, muchas gracias por este contacto con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Buenas noches. Muchas gracias.